Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Huicho, bienvenido al episodio 39 de Bad Boys. Qué ¿Cómo alegre, estás? Carlos. Gracias a Dios, muy bien. Después del feriado del 1 de mayo, ayer fue día del trabajo y hoy ya estamos trabajando para celebrarlo. No me había puesto a pensar que la semana pasada hablamos de las relaciones laborales y cabal fue día de Ya trabajo. ves. Mira qué temáticos Qué somos. temáticos vos. somos vos. Y hoy, para seguir con las relaciones, tenemos invitado de lujo, invitado especial. ¿A quién vos? Nuestro querido amigo Freddy Meléndez. Freddy, bienvenido, Freddy. Yo no sé quiénes aquí recordarán a Freddy, pero yo sé que a Freddy lo conoce un montón de gente. Ahí donde te lo ves, pero Freddy es una leyenda. Bueno, pues la verdad es de que me siento muy agradecido con el Señor, primero por estar acá con ustedes. Como lo decía hace un rato, estar con ustedes como amigos y estar haciendo esto es una doble bendición. Así que me siento contento de poder compartir con ustedes y pues con todos aquellos que quieran escucharnos. Gracias, Freddy. Gracias por venir. Pues con Freddy tenemos muchísimos años. Cuando nos conocimos con Freddy, yo no tenía canas y él tenía pelo. Así es. Y yo estaba en Eso. el colegio. No, Sí, seguro. Y seguro. Carlos está en el colegio. No. Sí nos conocimos hace muchos años y pues para la gloria de Dios nos volvimos a reunir y ahora pues asistimos a la misma iglesia y podemos compartir de la misma fe, ¿verdad? Así que eso es lo que haremos hoy, compartir de nuestra fe en el Señor Jesucristo, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y particularmente en este tema de las relaciones que empezamos hace ya 3 semanas, 3 creo yo. Pero que cuatro. Y fíjate que esta tal vez va a ser la serie más larga porque faltan todavía como 2 o 3 relaciones que queremos hablar, adicionalmente a esta que vamos a hablar hoy, pero Y cada vez más complejas vos. cada vez más complejas. Empezamos por la suavecita, ¿verdad? Los amigos, las relaciones de negocios. El perro. Sí, ahorita ya llegamos a una relación que para algunos es compleja. Déjame contarte, Freddy, que de hecho, esta relación fue la que dio origen a la serie. Esta relación que vamos a hablar hoy, porque un amigo que va a nuestro desayuno, que tenemos un desayuno los días jueves, nos dijo, mucha, ¿por qué no hablamos de los suegros? Nunca hablamos de la relación con los suegros. Y cuando hablábamos con Carlos mira, pues es que no es la única relación, pues esa es una relación más de muchas relaciones, pero si alguien nos dice que quiere hablar del tema suegros es porque tiene Necesidad. ¿no? necesidad de hablarlo. ¿verdad? Nos reservamos el nombre para no darle color a la Me mara. parece. Entonces, pero al hablar de suegros también tenemos que hablar de nuestros padres, porque de alguna manera están en la misma categoría o deben estar en la misma categoría. Bueno, y nosotros también algún día vamos a ser suegros, pues, o sea, eso es algo que, pues, si el Señor lo permite, por ese camino vamos. Por ese camino vamos. Y yo espero primero que ustedes, supongo, por Por la edad de Pablo. por la edad de mi hijo Pablo, pero igual les deseo suerte. Muchas gracias. Vos que tenés Muchas una... gracias. Wichi y yo tenemos un hijo varón cada uno, así que un poco más tranquilo. Vos tenés una hija, la Yo red, tengo así una que... hija preciosa que la verdad es una bendición y sí, pues sinceramente preparándome, ¿verdad? Ustedes, así como anécdota, me recuerdo que un día estaba Ana Rebeca durmiendo y la miraba tan linda. Es que uno por las hijas se muere, ¿verdad? Entonces la miraba tan linda y yo decía, para que venga uno de esos y se la lleve. Pero en ese momento, fíjense ustedes que el Señor habló a mi corazón y me dijo, no, tenés que darle gracias desde ahorita por ese hombre que va a estar con tu hija. Y en serio, muchacho, yo he empezado a orar y darle gracias a Dios por ese varón Infeliz. que el Señor tiene. No, dejé de decirlo, fíjate vos, dejé de decirlo No vaya porque a yo ser. quiero que sea feliz. Yo quiero que sea un muchacho feliz, un muchacho trabajador, esforzado. Y hemos hablado del tema ya con mi hija y sinceramente yo le decía, mira, mi amor, yo creo que una de los errores que cometen las jovencitas es estar viendo lo físico y lo que se ve en las redes sociales. Y en realidad, si vos ves un patojo trabajador, esforzado, mira, y si es feito, no tengas pena. Yo a mis nietos los voy a ver lindos de todas maneras, vamos. Así que, Rebe, si estás escuchando, esperamos a ese muchacho aquí Sí, unos ahí 15, está, 20 sí, años. sí. Va a estar la pobre pasando colores ahorita. Buenísimo. Pues miren, el tema de los suegros, ¿por qué los pongo al mismo nivel de los padres? Porque al final de cuentas, si son los papás de tu esposa, los tenés que honrar de la misma manera
como honras a tus padres. Y esa es ya es un cambio de paradigma, porque generalmente eso no se piensa así, vamos. O sea, tus papás sí, para tus suegros hay que miren qué hacen, ¿va? Y eso es parte del cambio en nuestra manera de pensar. A ver, para entrar en materia, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros suegros, al igual que nosotros, son seres humanos imperfectos, seres humanos de carne y hueso, pecadores. Y no porque yo sepa sus pecados, es que no hay justo ni siquiera uno, nuestro lema. Ujú. Entonces ya sabemos que son pecadores, que tienen defectos de carácter, que cometen errores, que tienen emociones, que tienen sentimientos, que se enojan, que desayunan, almuerzan, cenan, también se asustan, se preocupan. O sea, al final de cuentas son seres humanos. Muchos de nosotros quisiéramos verlos de manera diferente, como que tu papá prácticamente o tu mamá deberían ser perfectos, o los querés como de alguna manera idolatrar como perfectos. Idealizar, pero no lo son. Tampoco lo son tus suegros. Y lo mismo pensará tu esposa, pues sus papis, como les digan, ¿verdad? Tal vez los puede ver como casi inmaculados y los suegros no. Sin embargo, entender que ambos, padres y suegros, son seres humanos, pecadores, igual que nosotros, no, ni más ni menos. Necesitan la misma gracia y misericordia que nosotros necesitamos. Y muchos de ellos necesitan ser evangelizados como nosotros lo hemos sido. O sea, no asumimos que porque son nuestros hijos son ya cristianos, tampoco asumimos que porque son nuestros padres ya son cristianos. No asumimos que porque van a una iglesia o han ido a una iglesia por muchos años son cristianos. O sea, el proceso de evangelización, particularmente cada uno dirá cómo le ha ido, pero a mí me ha tomado más de casi 30 años para ser evangelizado. Entonces, yo puedo entender que mis padres y mis suegros también necesitan ser evangelizados en un proceso cada quien el que lleve, ¿verdad? Y en la manera en la que nosotros podamos tener misericordia por ellos también podremos aportar algo a eso, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Bueno, mira, yo te puedo decir que nosotros muchas veces creemos que nuestros padres o nuestros suegros nos ven a nosotros también como que no fuéramos tan, ¿cómo te dijera yo? Parte de la familia. Parte de la familia, si lo querés llamar de alguna forma. Te ponen al fondo de la foto por si hay que cortarte. Bueno, se puede photoshopear. Sí, va a ver, está más fácil. No, pero el punto es que nosotros muchas veces servimos más a otras personas que a nuestra propia familia. Y ahí están nuestros padres y nuestros suegros. Y yo, sinceramente, puedo decir que he pecado mucho de cuidar más a muchas personas y de no darle el cuidado que mi mamá necesita o que mi mamá requiere. Mi mamá es una persona que siempre está pendiente de los demás y es autosuficiente, pero por lo mismo uno cree que ella está bien, cuando uno debería de estar un poco más pendiente de ella. Ahí viene aquel famoso dicho de candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿verdad? Y lastimosamente yo lo he vivido. Yo no puedo decir que yo sea el ejemplo de hijo que está pendiente de su mamá, cuando yo sé que muchos acá tal vez están más pendientes de su mamá de lo que estoy yo. Y no lo digo con orgullo, al contrario, lo digo con mucha pena, porque yo creo que debería de estar más pendiente de ella. Pero lo que quiero decir con todo esto es de que uno muchas veces está tratando la manera de ser un buen ejemplo en todos lados, cuando uno debe de ser ese buen ejemplo en primer lugar en tu casa, con tus papás, con tus suegros, con tu esposa, con tus hijos. Y este proceso, como bien lo dijiste vos, es un proceso de evangelización personal, porque yo sé y reconozco que eso es algo en lo que yo debo de trabajar, y yo sé que el Señor está tratando eso en mi vida. Y yo pienso constantemente en eso. Y sinceramente es una lucha personal. Pero también sé que el Señor está conmigo y el Señor es quien me ayuda y el Señor está conmigo en este proceso de santificación, porque fíjate que este no es un proceso de santificación solo para mi mamá o para mi suegra, es un proceso de santificación para mí, porque yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Entonces, yo creo que en estos espacios es donde uno tiene que reflexionar
y tiene que examinar su corazón y decir, bueno, ¿estoy haciendo yo mi parte en mi familia como la debería estar haciendo o no? Yo creo que esa es la primera pregunta que deberíamos de hacernos, ¿verdad? ¿Estamos haciendo nuestra parte en nuestra casa para cumplir esa evangelización que nuestros padres necesitan? ¿O simplemente nosotros los estamos viendo como ahí están nuestros papás, no molestan, no dicen nada, y los dejamos a un lado y nos olvidamos de ellos? Y eso es algo que lo cual tenemos que tener mucho cuidado, y no solo en nuestros papás, sino que también en nuestros suegros. Porque regularmente lo que nosotros hacemos es, mamá, mira, ¿será que me puedes cuidar a mi bebé? ¿Y cuántas veces las mamás van a decir que no? O sea, Yo conozco algunas que un día les voy a contar la historia a mi tía, pero bueno, pero yo pienso de que es muy raro que una mamá diga que no y Sí. deja de hacer casi cualquier cosa por uno, ¿verdad? Y uno, cuando la mamá le pide a uno, mira, mijo, ¿será que me puedes llevar al Ix? Mamá, fíjate que... Ahí pegaste, y cuando empezás a decir el... no no tengas tengas pena. pena, mijo. Sí, esa es No tengas la pena, no clásica tengas respuesta. pena. Yo miro cómo me va, pues mamá, y me avisas cuando regreses. Y se lavan uno las manos, ¿verdad? Ustedes. Y la verdad es de que a mí me da, o sea, siento ahorita una sensación de incomodidad carga. y de decir, o sea, debería de... ¿Para qué me invitaron? ¿Para qué me invitaron? Invitaron al peor, muchacho. Todavía podemos cambiar de tema, Invitaron al vos. peor. No, yo pienso que deberíamos de darle esto porque yo creo que muchos se sienten identificados. Sí, fíjate, yo mucho que decir en el tema, pero parte de lo que decías vos, que como hombres casados hace una gran diferencia colocar a tus suegros en el mismo lugar que tus papás. Por supuesto, no son tus papás biológicos y no te dieron la vida y no te criaron, pero una vez te casás, deberías de darle ese lugar, y obviamente tu esposa debería darle lugar a tus papás. Yo por muchos años tuve la clásica relación conflictiva con mis suegros, con mi suegra específicamente. Te lo digo ahora porque ahora ya ha cambiado. Si no, te lo pudiera Ahora lo decir. puedo escuchar. Cabal, Saludos a la suegra. Saludos a mi Sí, suegra. cabal. Y ella te lo podrá decir. Pero mira vos, después de muchos años donde yo creo que yo tuve que cambiar mucho para entender realmente el rol de mis suegros y el lugar que se merecían, te puedo decir que ahora tengo 2 papás, bueno, una mamá más y un papá más en mis suegros. O sea, especialmente los 2 tienen ya. Y mi suegra, para honrarla, ella fue la que nos ayudó con nuestro hijo Mateo por muchos años. Vos, y Mateo no sería lo que es ahora si ella no hubiera estado ahí. Y mi suegra al día de hoy, mira vos, es una persona que me ha enseñado tanto. Yo a veces bromeando digo que yo de repente podría estar sin Nancy, pero no soy mi suegro. Entonces, Okay. pero la diferencia ha sido verlos como papás y honrarlos como deberías de honrar a tus papás. Por supuesto, no es que yo ya sea el ejemplo de eso. Vamos, y me identifico con lo que dice Freddy, que cuando mi mamá me llama, mira, fíjate que mi mamá ya ni me pregunta, vamos, ya me cuenta, yo al día siguiente me siento mal, hubiera hecho algo más de lo que hice, ¿verdad? Entonces creo que hay oportunidad de mejora, pero el punto es que hace una diferencia poner a tus suegros y a tus papás en esa misma canasta, ¿verdad? Sí, en ese mismo nivel. Vamos. Es bien difícil, sí. Y Freddy dijo algo bien interesante, el proceso de santificación, que es un proceso por el cual todos debemos pasar y seguiremos hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Y es interesante que Dios también utiliza a nuestros padres y a nuestros suegros en medio de ese proceso, porque con la demás gente te puedes hacer el quite, pero con ellos, ¿cómo te haces el quite? O sea, ahí es donde realmente Dios modela tu carácter. Sí. Y muchas veces te la tienes que contener, y hay algunos que no se la contienen, ¿verdad? Y se arman grandes líos entre familias porque no la contienen, pero parte del proceso de santificación es aprender a amar, respetar y honrar a tus padres y a tus suegros, sean como sean. Así es. O sea, a veces queremos cambiarlos a ellos para poder que ellos se adapten a nosotros. Y es al revés. Somos nosotros los que debemos adaptarnos para poder llevarnos bien con ellos. Y ese proceso de adaptación muchas veces es un dominio propio en nuestro interior, donde probablemente no tengan la razón, pero tenés que aprender a contenerte. Y de la manera más educada, cordial, amorosa, misericordiosa, poder dirigirte a ellos para decir no. O sea, Sí. pero es parte de, ¿verdad?
creo que todas las relaciones que Dios nos provee son para nuestro bien y para nuestro beneficio. No es que tengamos una relación que Dios la puso ahí como que fuera diablo, ¿verdad? Sino, o sea, es una relación para que Dios está aprovechando para que te construya un carácter que se va cada vez modelando más a la figura del Señor. Entonces, no olvidar que ellos son imperfectos, que ellos son pecadores, como yo lo soy. Entonces, yo no soy mejor que ellos. Ellos no son mejor que yo. De hecho, la palabra de Dios dice que yo veo a todos como superiores, y al contrario, yo no llevármelas de que yo soy santo, yo soy mejor, yo soy más inteligente, yo tengo más experiencia, porque eso es parte del problema. Cuando yo me siento en una grada diferente, entonces yo podría llegar a tratarlos incluso de manera despectiva o de manera incorrecta. ¿Qué es lo que vemos en muchas relaciones de este tipo? Yo no mencionaba que alguien nos pidió que habláramos del tema y no sé qué tipo de relación tiene con sus suegros y con sus padres, pero sí sabemos que hay relaciones bien fracturadas con esto, que sí hay líos en serio que hay con esto, y entonces hay que ver y todo esto de dónde viene. Yo les planteaba aquí una hipótesis porque no puedo decir que todos los problemas provengan del mismo origen, pero muchos de los problemas que tenemos con los suegros particularmente se basan en que no seguimos la receta desde el inicio. La palabra de Dios en Génesis capítulo 2 dice, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Y en ese versículo tan sencillo, tan práctico que no lo sabemos de memoria, hay tanta profundidad. Porque arranquemos de que ya no somos dos personas, somos uno. La discusión que teníamos hace un momento. ¿Nuestros padres y nuestros suegros en el mismo nivel? Pues sí, si somos lo mismo con nuestra esposa, ¿cuál es la diferencia? Somos uno, ya no somos dos. Cuando comenzamos a ver, no es que tus papás tal cosa, es que mis papás tal otra, ahí en ese momento estamos haciendo un divorcio interno porque es tus papás, mis papás, tu mamá, mi mamá. Es como que si no nos pusiéramos de acuerdo en eso, pero son nuestros padres, los que nos engendraron, somos uno. Se nos olvida que el mandato ahí es ser uno, que lo que ocurrió en el momento del matrimonio es que ya no hay dos seres humanos. Dios no ve a tu esposa y te ve a vos en forma separada, nos ve como una sola unidad. Y por tanto, nuestros padres se multiplicaron, ya no son dos, son cuatro. Complejo esto, ustedes. A mí me ha tomado años entenderlo y no creo estarlo practicando correctamente. Eso te voy a decir que si ya lo entendiste, ya lo aceptaste. Me ha costado mucho. Y voy a contar un poquito a lo largo del programa de la historia que nosotros tuvimos con mi suegro. Mi suegro, cuando nosotros nos íbamos a casar, no me quería. Y no me quería porque yo era cristiano evangélico. O así me decía. Porque tampoco no voy a decir que yo era puchica santo. ¿No? Seguro no te decía así, fíjate vos, sí. Pero... No. O sea, porque yo era cristiano evangélico. No me quería. Y tan no me quería que no quería... el día que nos casamos, mi suegro no asistió a la boda. Yo creo que, ahora que lo pienso, debimos haber esperado, debimos haber hecho algo diferente, pero yo no debía haber permitido eso, sino empezar en un acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no entendía en aquel entonces esto, que íbamos a hacernos uno y que ese señor se iba a convertir en una especie de papá mío. Claro. Entonces yo empecé deshonrando. O sea, yo hoy lo confieso aquí con ustedes dos y los dos otros que nos oyen. Y ahora nos va a ir Carola también. Sí, son 3 esposas. Entonces, pero sí lo pienso, ¿verdad? Que en su momento yo no comprendía esta verdad. Que en el momento que te vuelves una sola carne, esos también se vuelven tus papás. Aunque no te gusten, aunque no te quieran y aunque no los quieras. Es que lo que pasa es que creo que es de los temas que en los prematrimoniales, yo no recuerdo que me lo hayan dicho, te hablan de todo, te hablan de sexo, te hablan de las finanzas, la clásica de que se vuelven unas tus finanzas, ¿va? Que deberían ser solo una y las decisiones solo una, pero yo no recuerdo que me hayan dicho, ay, mira, y los papás, también por favor, ahora tus papás son sus papás, ¿va? O vos sí...
No, en mi caso tampoco. Y yo creo que el tema de amar a nuestros suegros, pues así como amamos a nuestra pareja, también tiene que ser una decisión, ¿verdad? Porque yo sé que en muchos casos se ve al suegro y a la suegra, incluso se les han hecho chistes, ¿verdad? Ustedes, de que los suegros y las suegras por un lado, o hay que verlos de lejos, o ¿Cómo cuál es chiste, vos? no te los voy a decir. Contá así, uno. No, la verdad no, que no me recuerdo, y además son malísimos para contar chistes, pero bueno. Va, iba uno. Pero sí, los chistes de O sea, suegra son clásicos. es ¿vamos? clásico Y a mí por- la verdad es que hasta me cae mal porque yo tengo muy buena suegra. ¿o No, sí? y es que acordate que eso es algo que a lo mejor nos han venido enseñando a lo largo de los años, de que los suegros son lo peor, de que los suegros son metidos, de que los suegros hay que tenerlos de lejos, cuando en realidad se convierten en tu propia familia. Y eso es algo que uno tiene que entender cuando uno se va a casar. Porque lo que pasa es de que uno dice, no, yo me voy a casar con mi esposa y nosotros vamos a hacer una familia y todo eso está bien, y es cierto. Pero después, cuando ya se dan cuenta de que no les alcanza para pagar la renta, ahí Mamá. regresan, ¿va? Regresan, y ahí entonces ahí ni modo, toca, ¿cómo se podría decir? Callarse de todo lo que dijo uno y regresar a la casa de los suegros. Y entonces ahí también muchas veces al suegro, ajá, ahora sí, con que entonces no me quería este patojo, ahora vas a ver lo que es bueno, porque entonces se vuelve una lucha de poderes y una lucha de orgullos. Y yo creo que el primer paso que hay que hacer, como vos lo dijiste, viéndolo desde el inicio, ¿verdad? Es reconocer que somos uno y que nuestros padres son de los dos, ¿verdad? O sea, padres y suegros son de los dos. Y luego el siguiente paso es uno ser lo suficientemente humilde para poder escuchar lo que los suegros tienen que decir. Porque lo que pasa es de que cuando vos venís y tu papá o tu mamá te dice algo, vos pues obviamente los escuchás y de alguna forma querés saber qué piensan. Pero cuando los suegros lo dicen, como que ya lo ves como que es un comentario de segunda categoría, y no es así. Tienen tanto valor para uno como lo que dicen los papás. ¿Y por qué? Porque vienen a ser tus papás, son los papás de tu esposa, y a ellos también les interesa el bienestar de tu esposa y de tu familia. Sí, yo de hecho ahí te diría que, como estamos hablando de papás y suegros, con la edad, no sé si a ustedes les ha pasado o han caído en eso, pero con la edad uno deja de tomar en cuenta la opinión de los papás. Entonces, porque, ya estoy grande, ya me pago mi súper o ya pago yo el agua en la casa, qué sé yo. Y a mí me pasaba eso y todavía me pasa, que ya la opinión de mi papá o los consejos de mis papás ya no son tan importantes, pero yo creo que eso no debería de ser así. Al final, siempre van a querer lo mejor para vos y tienen, como le digo yo a mi hijo, mira, por mucho que me haga falta a mí a mis 41 años, te llevo 27, ¿verdad? Entonces igual mi papá me lleva 30 y pico, entonces hay que tomar la opinión y honrarlos también de esa forma a los papás y a los suegros también, ¿verdad? Y uno también tiene que ser humilde, vuelvo a repetirlo, vamos, para poder escuchar esas opiniones, esos puntos de vista, vamos. Porque definitivamente, como vos decís, la sabiduría que ellos tienen es, o sea, es por lo que han vivido, ¿vos? Y la verdad es de que uno, como papá, también uno le enseña a los hijos, mira, esto te lo estoy diciendo porque yo ya lo viví, ¿verdad? Y los suegros le dicen a uno, mire, eso yo le aconsejo que no lo haga porque eso yo ya lo viví. Y entonces uno a veces piensa y regresa con inmadurez, porque al final, por ejemplo, a lo mejor lo que vos te tocó vivir cuando te casaste fue un inmadurez, vamos, porque ahora que ya lo ves para atrás y dices, yo lo hubiera hecho diferente. ¿Por qué es? Sí, mira, hoy me doy cuenta de tantos errores, pues, o sea, si yo le pudiera decir a Luis del pasado, le diría, hombre, no seas bruto, pues, Ajá, o sea, cabal. Pero arregla esta situación, ¿verdad? te lo ha enseñado la vida, vos, Sí, o sea, la experiencia. la experiencia, y entonces ahora sos un Luis total, sos un Luis 2.0, a vos. Igual de pecador, pero 4.5, vamos ya vos. pero con un montón de experiencias que te hacen ahora pensar cómo hubieran sido las cosas si la hubieras hecho diferente, a vos. Seguro. Y yo creo que aquí es donde entra a jugar este tema de dejar padre y madre, porque así arranca ese versículo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué implica dejar? Y es que hay que entender el rol que tomamos como pareja
cuando nos unimos en matrimonio. El rol del esposo es el de un líder de su casa. El rol de la esposa es justamente el acompañar a este líder en estas decisiones. El problema es cuando queremos hacer un relajo de opiniones y de decisiones y entonces preguntémosle a mi mamá, preguntémosle a mi papá, preguntémosle al suegro. Entonces ya tenés, en lugar de 2 poniéndose de acuerdo, a 4 o 6 personas poniéndose de acuerdo con distintas opiniones, intereses. Al principio dijimos. Y parecieran 2 equipos. ¿Vamos? Y parecieran 2 equipos. Entonces, yo quiero quedar bien con mis papás, ella quiera quedar bien con sus papás. Y entonces aquí hay un relajo, aquí hay dos oponentes tratando de resolver, enfrentándose, representando los intereses de otros 2 que andan por ahí. Entonces es complejo cuando no dejamos, es decir, dejar al padre y madre y nos unimos para ser uno. Porque es que todo el secreto aquí es que nosotros seamos uno con nuestra pareja. Y que las decisiones las tomamos nosotros. Y que, por supuesto, vos lo dijiste, podemos escuchar opiniones, entender posiciones, escuchar consejo, pero al final de cuentas, mi esposa y yo tomaremos la decisión. Sí. Aún contrario a los intereses de ambos incluso, porque no fue ni de este, sino fue de otro. Yo tengo una anécdota ahí rápida. Una de mis hermanas grandes, bueno, yo soy el más pequeño de todas, pero de las, están más allá arriba. Ella, cuando tuvo a mi sobrino, a su único hijo, ella le quería poner Diego. Mi papá quería que le pusieran Hugo como él y sus suegros querían que le pusieran Alfredo como él, vamos. Entonces tenía que elegir entre lo que ella quería, lo que los suegros querían, lo que mi papá quería, vamos. O Diego, o Hugo, o Alfredo. ¿Saben cómo le puso? Diego Hugo Alfredo. Diego Hugo Alfredo. Y le dicen el Titi, vamos. O sea, que ni siquiera el nombre. Sí, él mismo. Y muchachos, díganme el Titi, por favor, porque eso de que 3 nombres. Pero ahorita que estás diciendo eso de que hay que tomarlo en cuenta la opinión de todos, me acordé de esa anécdota porque parece, sí tomó la opinión de todos. Parece chiste, pero sucede, vamos. Pero pasa cuando toca elegir y dónde van a vivir y cómo va a ser la boda y cómo le van a poner al hijo, dónde va a estudiar. O sea, sí hay muchas oportunidades para que hayan estos momentos de decisión y de fricción, ¿verdad? Y es que fíjense ustedes que los suegros empiezan a sentir y los papás empiezan a sentir que tienen derecho de opinar, por ejemplo, cuando los hijos viven en su casa. Ahí se es clavo. Vamos, cuando les toca cuidar a los hijos durante todo el día. Vamos, los papás se van a trabajar, dejan a los hijos para que los cuiden. Entonces, obviamente, los papás se sienten con ese derecho de nuevo de opinar si están viviendo bajo su techo, vamos. Y entonces, uno a veces se enoja porque los papás se quieren meter o los suegros se quieren meter, pero ¿cómo no se van a meter si están todos en la misma casa viendo que a lo mejor el patojo se la pasa viendo el celular todo el día y empieza la suegra? Que eso es lo peor, creo yo, que le puede pasar a la... Mire, vaya a decirle al nene que deje ver tanto el teléfono. Y entonces viene la señora y dice, puchica, pero ¿por qué me está diciendo a mí que le diga a mi hijo si es mi hijo? Pero la abuela es la que lo ha cuidado durante todo el día y cuando está con ella no mira el teléfono, pues porque no lo tiene, la abuelita a lo mejor no tiene teléfono, tiene un frijolito y cuando llega la mamá le presta el teléfono o el iPad. Pero mi punto es que muchas veces los papás se sienten o los suegros se sienten con ese derecho porque nosotros les damos ese derecho porque no cumplimos con este principio bíblico, ¿verdad? Que está en el primer libro de la Biblia. Sencillo, ¿verdad? ¿Verdad? Súper sencillo, que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Es que este versículo lo hemos escuchado y no le damos la seriedad del caso porque es muchísimo, muchísimo más profundo. Todo lo que está en la palabra del Señor es para nuestro bien. Totalmente, todo es para nuestro bien. El problema es de que nosotros no leemos la Biblia, sino que nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dicen, porque es más fácil, vamos, es más fácil escuchar qué dicen a venir yo y leer, y no solamente leer, vamos, porque acuérdate que nosotros no solo tenemos que ser oidores, sino sobre todo tenemos que ser hacedores de la palabra. Y entonces dice es que entonces me va a costar un montón, es que
es que la renta está carísima, es que esto está muy difícil, es que en mi casa por lo menos, yo sé que ahí no pago la luz o no pago, pero es lo que toca hacer cuando uno toma la decisión de unirse a su esposa y ser una familia. Uno también tiene que entender que esto tiene ciertas responsabilidades, obligaciones y que tenemos que hacerle frente. Porque si no le vamos a hacer frente y vamos a vivir con los papás o con los suegros, bueno, vamos a tener nosotros que dejar que nuestros padres también eduquen a nuestros hijos y nos eduquen a nosotros. Y como dicen aquel dicho, ¿verdad? En la calle vas a tener a tu papá. A lo mejor a los papás uno no le hacía caso y al suegro le va a tener que parar a hacer caso porque viven en la casa del suegro. Vamos. Sí. Yo escuché conta que no es chiste, es una anécdota que escuché yo de una pareja, un comediante la contó en un show, que la pareja vivían por su cuenta en su casa y la suegra vivía cerca. Entonces tenían una sola empleada doméstica. Iba a la casa de la pareja los lunes, miércoles y viernes y a la casa de la mamá los martes, jueves y sábado, una cosa así. Entonces la empleada doméstica llegaba a la casa de ellos y al día siguiente iba con la mamá y le decía, ay, mire, fíjese que la casa de su hija está sucia, la ropa no está. Entonces la mamá llamaba a la hija, mira, hija, fíjate que dice la señora que llegó y que estaba sucio y que los platos y que no sé qué. Entonces la hija, porque era buena hija, quería escuchar a la mamá, se preocupaba. Y cada vez que iba a llegar a la muchacha, decía al esposo, mira, tenemos que limpiar porque va a venir la muchacha. Entonces dice el cuate en el show que todos los días, antes de que llegara la muchacha, tenían que limpiar. Sí, y lo pues. que hacía la muchacha era que llegaba a supervisar, vamos. Sí, pues, le salía fácil el trabajo. Y decía, mire, le faltó acá, le decía a la muchacha. Pero viene a lo que decías vos, o sea, hay ciertos límites que tiene que haber cuando uno se casa y hay ciertos sacrificios que tenemos que entender que se van a hacer si necesitas tener esa cercanía con tus suegros porque te las cuida, porque qué sé yo, ¿verdad? Y hay que reconocer que también hay situaciones en la vida que te llevan o te obligan a vivir en la casa de los suegros o te obligan a que tus papás o tus suegros te cuiden a tus hijos. Pero entonces ahí viene el tema del que nosotros estamos hablando. ¿Cómo entonces nosotros vamos a relacionarnos con nuestros suegros? Porque definitivamente si ellos están haciendo un trabajo que nos corresponde a nosotros, pero que no podemos hacerlo por X o Y razón, entonces nosotros también tenemos que darle lugar a nuestros suegros y a nuestros padres y ser lo suficientemente humildes para poder escucharlos, o sea, no enojarnos, cuando ellos en realidad están haciendo una labor que nos corresponde hacerla a nosotros, ¿verdad? Sí, ese es el problema, que si estás viviendo en su casa, estás comiendo su comida y te están cuidando a tus hijos, entonces también no quieres que te digan nada, es complicado. Ahora, la palabra clave aquí que dijo Carlos es límites. Uh-huh. Yo creo que una pareja que no establece sus límites está dejando que otros gobiernen su casa. Uh-huh. Entonces, porque esto pasa no solo viviendo en la casa de los suegros. O sea, yo conozco más de una pareja, más de una persona que me ha contado, no vive con sus padres, no vive con sus suegros, pero los suegros y los padres sí se meten y se pasan de la raya en querer opinar, querer decir, enojarse. Por ejemplo, si ellos se fueron de viaje, ¿va? Y tal vez ellos no querían que se fueran de viaje, no sé. Cosas de ese tipo, porque están acostumbrados a que ellos eran los que mandaban, tomaban las decisiones. Hablamos al inicio que aquí hay defectos de carácter. Hay gente que es muy controladora y que quisiera estar involucrada en todo y que le tomaran en cuenta para todo y opinar en todo. Ahora, los límites que nosotros podamos establecer son claves, porque si dejamos padre y madre, hay un punto en el cual nosotros tenemos que establecer, bueno, hasta aquí es donde nosotros como pareja, como unidad, son decisiones nuestras, las podemos compartir y fantástico, pero más allá, el permitir que alguien más, incluyendo padre y madre, suegros, se involucren en eso es un tema muy riesgoso. Yo no digo que nunca se haga, solo que es un riesgo muy alto, porque alguna de las dos partes puede salir sacrificada, o las dos partes. Entonces, el tema de establecer los límites creo que es clave. Si tu suegro o tu suegra, por ejemplo, son los que han puesto la plata para tu casa, por ejemplo, vos vivís aparte, pero te dieron la plata, entonces también, ¿verdad? Son cosas que mejor pagales la deuda y te quitas ese tema, y más por salud mental, ¿verdad? Porque te digo que muchas veces es parte de lo que se echan en cara. Mira, pero aquí yo fui el que te di el dinero, ¿verdad? Entonces, mejor deberle a un banco que deberle a la familia, dicen algunos.
Yo no sé qué tan sabio es eso, pero la verdad es que Ni uno ni otro, mejor. mejor ni a ninguno ni otro, pero si le tenés que deber, mejor deberle a un banco que deberle a alguien así. Ahora, yo sí creo que si no establecemos los límites, nosotros como pareja, como unidad, estamos dejando la puerta abierta para que alguien gobierne nuestra casa. Aunque lo hagan de buena fe. No digo que estén queriendo hacer algo malo, pues no digo que se estén metiendo porque nos quieran hacer daño. Simplemente es que no estamos tomando nuestro papel. Y ojo, hombres, porque es nuestro papel como hombres de tomarle liderazgo en nuestra casa y definir cómo se van a manejar las cosas adentro. No sé qué piensan ustedes, pero para mí este es el secreto de que un matrimonio funcione, el liderazgo que pueda haber ahí. No es que seas mandón, no es que seas un bravucón, ¿verdad? Pero que sí que tomes el control, pues, y no lo cedas. Consta que lo dijo Luis Suegrita. No, yo creo que, mira, yo no les he contado esa parte, pero nosotros, con lo que decías vos, por circunstancias de la vida, vivimos con mis suegros muchos años. Creo que fueron alrededor de 9 años. Nosotros siempre tuvimos nuestra casa, pero nos fuimos a vivir con mis suegros por circunstancias de la vida. Estuvimos ahí 9 años y te puedo decir que fue una de las fuentes más grandes de problemas que tuvimos. Era una bendición estar con ellos, pero a veces el precio de la bendición eran esos sacrificios, esos límites que no existían, ¿verdad? Y ahora, después de mucho tiempo, ya vivimos solos, etcétera, puedo desempacar las cosas que sucedieron en esos 9, 10 años de nuestra vida. Tomo todas las bendiciones que recibí de mis suegros, las cosas que fueron fuente de conflicto, pues quedaron atrás y fueron, espero que me las hayan perdonado, Dios, ya perdoné, conste. Entonces, pero es cierto, o sea, esas situaciones pueden ser fuente de conflicto, no necesariamente tiene que ser porque vivan ahí, como decías vos, puede ser que le dio el dinero a la casa, puede ser que trabajan en la empresa del papá o de la mamá, que hay muchas situaciones. Uno, sí, cuando se casa es fácil caer en esas cosas y hay que entenderlas y saber si uno está dispuesto a vivirlas, ¿verdad? Perdón, Freddy. Sí, yo creo que es importante que nosotros sepamos que hay dos maneras de decir las cosas, de buena y de mala manera. Cuando uno está en una situación complicada con los suegros, uno puede venir y, como vos lo dijiste al principio, con educación, hablar con ellos. Y muchas veces no se requiere una sola vez poder hablar las cosas, sino que hay que hablarla una y otra vez hasta que se logre establecer ese límite que nosotros quisiéramos que hubiera. Yo también creo mucho en el tema de los límites porque eso te permite, como su nombre lo indica, ¿verdad? Te permite hasta dónde llegar y hasta dónde va a llegar también la otra persona. Si la otra persona se pasa del límite que le tuviste, entonces ahí vos con todo derecho puedes decirle, hasta acá habíamos quedado que no íbamos a pasarnos. Yo sé que esto lo estoy diciendo de una manera muy general, pero se oye fácil. Se oye fácil, correcto, pero esta es una práctica que se va mejorando conforme va pasando el tiempo, porque definitivamente al pasar los años uno va aprendiendo a decir las cosas, uno va aprendiendo qué decir y qué no decir, porque no necesariamente lo tenés que decir todo. Claro. Simplemente tenés que saber hasta dónde vas a llegar vos también. Porque yo creo que uno de los problemas que existe en la relación en el tema de los límites es de que vuelvo a repetir, es una guerra de poderes. Si se paga, entonces yo también. Entonces hay que establecer los límites de ambas partes, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso nos ayudará a que podamos mantener una relación de paz con nuestros suegros. Y la verdad es que si no te interesa tener esa relación, te estás perdiendo de duplicar la bendición de un matrimonio, lo que recibes a través de los papás, porque al final yo lo que agradezco y lo que aprendí, yo tengo 15 años de casados, después de esta época que pasamos con mi esposa viviendo ahí, yo reconozco que tengo una mamá y un papá adicional, babos, porque ellos así fueron con nosotros siempre. Había que tener límites, habían cosas que no se manejaron bien, pero hoy en día lo que tengo es un papá y una mamá más. Y eso es una gran bendición, ¿va? O sea, si vos te pones a pensar lo que es el papá y la mamá para cada uno de nosotros, que te los dupliquen de un día para otro, o sea, es una ganga. Claro. El poner límites significará entonces sacar de tu vida a tus papás y a tus suegros,
No, No, Ese es otro extremo. no. ese es otro extremo. Es que lo que pasa es que dice dejará a su padre, a su madre, pero no dice abandonará. Claro, vale. Vamos. Y ese es el punto. Fíjense que nosotros, si podríamos interpretar, bueno, poner los límites es, no se metan en mi vida, no quiero nada con ustedes por allá, yo por aquí y adiós. No. Creo que Dios en su sabiduría dejó bien establecido cómo funciona el sistema, porque más adelante en los mandamientos llama la atención que hay un mandamiento dedicado a los padres, ¿verdad? Porque dice, honrarás a tu padre y a tu madre, porque vas a recibir bendición a través de eso. Y un predicador una vez lo explicó y ahora lo entiendo, que esa parte de honra tiene que ver con que puedas velar por ellos, por que tengan una vida digna, una vejez digna, un cuidado cuando ellos ya no puedan. Y hay que recordar que no nos estamos haciendo más jóvenes, nos estamos haciendo más viejos y nuestros padres también. Y hay un momento en el cual esto se da vuelta y nosotros llegamos a tener la capacidad de poder sostener, ya no es ellos nos están ayudando, nosotros comenzamos a ayudarlos a ellos. Ya no son ellos los que nos están aportando económicamente, nosotros comenzamos a aportar económicamente. Hasta el punto en el que ellos se vuelven prácticamente nuestros hijos. Actualmente mi mamá, yo lo he contado aquí varias veces, ella está en una situación que su mente está afectada y ya no tiene la misma capacidad de razonar que tenía antes. Y ella se volvió prácticamente nuestra hija con mis hermanos. Nosotros estamos pendientes de cada cosa de ella. En absoluto, ¿verdad? El cuidado, sus medicinas, sus médicos, sus enfermeras, que tenga absolutamente todo, ella no hace nada, prácticamente se volvió como una niña y nos toca a nosotros tomar ahora el papel de padres sobre ella, imagínate eso, ¿verdad? Entonces, hay un momento en el cual este tema de honra es que no lo desechás, comenzás a cuidarlo, a bendecirlo, o sea, todo lo que en algún momento recibiste te toca. O sea, no es porque te toque, porque es tu obligación, pues, sino es tu oportunidad de poderle servir, bendecirle. Y no en todos los casos se da igual, pues hay padres que mueren en opulencia y con mucha plata, ¿verdad? Y al contrario, heredan. Pero no son todos los casos. Hay casos en los cuales te toca servir y no todo es dinero, ustedes, porque hay que pensar que tal vez mi mamá, mi papá, alguien dirá, no necesita dinero, sí, pero necesita de tu cuidado, de tu atención. Tiempo. Tiempo. Lo que vos decías, ¿verdad? Llevarla al IX, llevarlo al IX, llevarlo al médico. Hagamos un busito y juntamos a todas nuestras mamás. ¿Qué día va la tuya? Los martes. Entonces le voy a decir a mi mamá que pase por ella. No, pues fíjate vos que ese tema me parece bien interesante porque uno a veces cree que darle a los suegros o a los papás económicamente, uno dice, es que no puedo. Es que no me alcanza. Yo quisiera, pero no puedo. Pero al final de cuentas, lo que nuestros suegros y nuestros padres esperan es una llamada. Una visita. Una visita. A veces ni la visita vos, a veces por lo menos una llamada. Porque miren ustedes, yo tal vez no visito a mi mamá todos los días, pero sí la llamo todos los días. La llamo en las mañanas y le pregunto cómo está y siempre platicamos de ¿cómo estás? Y me empieza a contar ella lo que está haciendo. Fíjate que estoy colgando ropa, que las sábanas, que esto, que el otro. Yo la escucho, ¿verdad? Pero mi mamá espera mi llamada de todos los días. Cuando pasa un día sin que la llame, ¿qué pasó, mijo? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Contame. Pero ¿estás seguro? Decime la verdad, puchica. No tendremos la misma mamá, ¿no? Sí, porque sí, vamos. Ahí me enseñas una foto. Sí. Pero entonces es un común denominador de las mamás, vamos. Sí. Pero el tema es de que uno a veces cree que tiene que aportar o tiene que llevar o tiene que hacer cuando en realidad los papás o los suegros lo que necesitan es ¿cómo está? A nuestro suegro, ¿ah? ¿Cómo está? Ahí sí, mira, yo he pecado de no hacerlo con él directamente. Tenemos un chat, ahí platicamos en la familia. Yo tengo la bendición de que mi suegro trabaja conmigo y es un gran hombre. Yo siempre he dicho de que yo tuve la bendición. El Señor me concedió una de mis peticiones cuando yo era joven y yo le decía al Señor, Señor, yo te pido que tú me des suegros que yo pueda amar como amo a mis papás.
Esa era mi oración, fíjense ustedes. ¿Qué chilero vos? Y la verdad Vos sí eres digo, cristiano. yo era cristiano, o por lo menos trataba la manera de estar ahí encarrilado con el Señor, vamos. Y yo le decía, Señor, yo te pido que me des suegros a quienes yo pueda amar como amo a mis papás. Y así fue como el Señor me lo concedió, vos. Los suegros que yo tengo, el Señor me permite tenerlos. Ellos llegan a comer a la casa y cuando estaba José Daniel bebé, que fue su primer nieto, mi suegro llegaba de la oficina y lo llegaba a ver todos los días y para mí era un gozo verlo, verlo a él llegar. Estaba ahí y bien prudente porque él llegaba, se estaba un rato, jugaba con José Daniel y se iba. A veces, quédese a cenar, que no sé qué, no, hoy sí, a veces no. El punto es que el Señor me lo concedió, me permitió tener buenos suegros, vamos. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros hemos hecho es cabalmente poder tener con ellos, ponerle un día a la semana llegan a almorzar a la casa. Ellos llegan a almorzar y estamos almorzando mi esposa y yo y mis 2 suegros. Solitos los 4, compartimos, platicamos, nos reímos. Un ratito ustedes, pero ese ratito es verdaderamente agradable. Pero yo creo que eso se ha logrado a través de ir sembrando, a ustedes ir sembrando, que ellos también se sientan a gustos, porque vos vas a donde te sentís cómodo. Donde no te sentís bienvenido, no vas. Y pasa, que Sí. hay suegros que no visitan por eso. Claro, Sí, claro. porque les hacen, o sea, hacen caras, vamos, y es que miren ustedes, se nota, ¿va? O sea, ustedes no, es que yo soy bien polite, a mí no se me nota, ay Dios. Sí. Chica. Tal vez lo que le agregaría a lo que decía Huicho, uno es reafirmar que es una bendición poder darle a tus papás y a tus suegros. Llegas a una edad donde lo puedes hacer, no tiene que ser siempre económico, no tiene que ser siempre todo, pero cuando lo puedes hacer es una bendición poder hacerlo. Si vos te pones a pensar lo que tus papás y tus suegros hicieron por ustedes y por tu esposa, o sea, jamás vas a poder pagarles todo lo que hicieron. Entonces, cuando vos podés darles desde una llamada todos los días, como dice Freddy, o el cuidado que vos tenés con tu mamá, eso no se pierdan de esa bendición porque realmente se lo merecen nuestros viejitos y viejitas. Pero, salvo casos especiales como lo que decía Luis que le pasa a él, que le toca cuidar a su mamá, no confundas que porque ahora vos le puedes dar, ellos son los que te tienen que hacer caso a vos. O que ahora vos mandás. O sea, hay casos especiales, ¿no? Y hay ciertas edades, como lo que le pasa al amigo Luis. Pero en general eso tampoco te da derecho de dar a vos ser el papá de la familia, ¿verdad? O sea, hay que tener eso claro también, porque eso se presta para que ahora, como yo le doy a mi papá para sus medicinas, ahora ya no lo escucho. Ahora ahora él va a tener que hacer lo que yo le diga, ¿verdad? Es que fíjate que creo que todo lo volvemos dinero. O sea, no puede ser basado en dinero la relación, pues, de que si necesita dinero o no necesita dinero. No necesita dinero, no me necesita. No, o sea, él te necesita porque sos su hijo o porque sos su yerno. Independientemente de cualquier cosa. El dinero es simplemente un complemento. O sea, atender sus necesidades. Porque mira vos, incluso vos teniendo plata, pero que te regalen algo, siempre te vas a sentir cómodo. Siempre. ¿Ah? Que te regalen comida, que te regalen medicina, que te regalen lo que sea. Es que al final uno sabe que están pensando en uno. Sí. O sea, que uno es especial para la otra persona. Sí, que alguien se acuerde de vos simplemente. Mira, te mandé un pastelito. ¿Por qué? Porque para que tomes cafecito hoy en la tarde. Mira vos, eso qué bendición, ¿verdad? Que yo no sé cuántos lo harán por sus suegros, sus suegras, mamás o papás, pero eso es una práctica que muy pocas personas hacen. Simplemente demostrarles que les interesa, que están pensando en ellos. Creo que es algo que podríamos y deberíamos los seres humanos, principalmente aquellos que amamos al Señor, practicar con nuestros padres y con nuestros suegros. Estar más pendientes de las necesidades no solo económicas que ellos tienen. Digo no solo económicas porque aquí viene el otro tema. ¿Qué pasa cuando hay dinero por medio? Cuando hay dinero por medio puede haber un interés de ambas partes, que también lo hay. Ustedes, hay algunos que solo están esperando que se muera el viejo para poder cobrar. Y eso, entre cristianos se dan más de lo que se imagina. Proverbios 19:26, pues te lo leo porque vos lo pusiste. Y el que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Y dice Deuteronomio 27:6, maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Y hemos oído más de un caso donde el cuate prácticamente se queda con la casa, echa a los padres y mira qué hacen, que miren qué hagan.
¿Eso ha pasado? Sí. No solo pasa en películas. O sea, de hecho, aquí los abogados te recomiendan, mire usted, si va a pasar la propiedad a nombre de sus hijos, tenga cuidado, ¿verdad? Porque no va a hacer que usted se quede sin casa. ¿Por qué? Porque ha pasado. Sí. O sea, ojo que el tema del dinero siempre es un problema. Entonces, creo que aquí estamos hablando de relación, de un interés real en la persona, de mutuo interés. No del interés de lo que la persona tiene, que si lo voy a tratar bien para que me deje la casa, lo voy a tratar bien para que me deje el carro, lo voy a tratar bien para que me herede. No, hombre. Ya te dio a su hija, que es lo más valioso que tiene. Imagínate qué más querés, ¿verdad? O sea, tener claro de que en el fondo de nuestra alma Dios está viendo nuestras intenciones y nuestros deseos. Y si esa es la motivación para tratar bien a tu suegro o tu suegra, la cosa no va bien. O sea, esto no estamos hablando de eso. O sea, al contrario, eso es una razón como para pedir perdón a Dios por tener un corazón tan desgraciado, te voy a decir así, pues, de que solo esperando que se mueran los viejos para quedarte con algo. O sea, Carlos decía en una oportunidad, yo preferiría que no me dejaran nada, pero tenerlos más tiempo. Algo así dijiste, ¿vamos? Sí, un día hablando de las herencias en un podcast, le decía yo, mira, el día que mis papás se mueran, yo seguro lo que menos voy a querer es una casa, un terreno, un carro, un reloj. Yo voy a querer 5 minutos más con ellos para decirles todo lo que no pude. Entonces mejor se los digo ahorita que eso, aprovechando que Luis me dio la palabra, háganlo. No esperen a un funeral para llenarlos de flores y, ay, mi papá, ay, mi suegro, ay, mi mamá, ay, mi suegra. Háganlo ahorita. Qué rico es cuando uno puede decir en el funeral, miren, ya no tengo nada más que decirles hoy a ellos porque todos se los dije en vida, todos se los di en vida y me quedé con el gozo de que ahí estuve para ellos. Vamos. Eso creo que es algo que hay que hacer. Y lo otro que le agregaría es que obviamente estamos hablando de papás y suegros, pero también entran los cuñados y las cuñadas, vamos, que a veces también ahí ay, me cuesta, pero ahí vamos, ¿no? Y yo sé que con mis hermanos cuesta, pero ahí vamos también. Al final también pueden ser como tus hermanos y hermanas, ¿verdad? Si se vuelven una sola carne, son como tus hermanos y tus hermanas. O sea, ni siquiera puedes decir son como, vamos, son. ¿Sí? O sea, no hay vuelta de hoja, vamos. O sea, uno tiene que entender que uno se casa con la familia, vamos. Y eso es algo que hay que recalcar porque uno cree que no es así, pero definitivamente así es, vamos. Porque ni modo que tu esposa no va a amar a sus papás y a sus hermanos. O sea, los ama. Sí. Y los ama con sus defectos y sus cualidades, y uno de la misma manera lo debe de hacer de la misma forma, ¿vos? Obviamente que a veces hay actitudes que a uno no le gustan, pero uno también tiene que entender de que también uno tiene cosas que seguramente no le gusta a ellos, ¿vos? Entonces yo creo que en toda relación, hablando uno tal vez como, si le querés llamar como cristiano a vos, uno tiene que tratar la manera de poder poner en práctica lo que uno ha aprendido. Creo que la palabra del Señor nos ha enseñado mucho. La mayoría de personas que oyen el podcast pues han escuchado la palabra de Dios, leen la palabra de Dios y conocen la palabra de Dios, pero lo que pasa es de que nos falta practicar la palabra de Dios, vamos. Y yo creo que en el mejor lugar donde nosotros podemos practicar lo que aprendemos en la iglesia y lo que aprendemos en la palabra cuando la leemos es en nuestra casa. Y es algo que yo vivo diciendo siempre porque al final de cuentas ahí es donde nos conocen perfectamente bien. Saben cuando estás enojado, cuando estás contento, porque como estás en tu ambiente cómodo, se podría decir, sos como sos. En cambio, en la iglesia sos buena gente, siempre una sonrisa, siempre tratas bien a la gente, a los patojos andan corriendo ahí alrededor de uno y dice, ay, ve estos patojos tan bonitos, cómo corren. Pero en tu casa, vos, o sea, es otra historia. Pero a eso voy, a que si en algún lugar debemos de ser luz, es en nuestro hogar. Uh-huh. Y con quienes deberíamos de empezar, tomando en cuenta el tema de hoy, es con nuestros suegros y con nuestros papás. ¿Por qué? Porque obviamente es de las relaciones más difíciles que existen, ¿vamos? Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, ¿qué fue lo primero que recibió de parte de todos? Rechazo. O sea, el Señor Jesucristo no lo recibimos con los brazos abiertos, ¿verdad? Sino que al contrario, fue rechazado por su propio pueblo, a los que Él venía.
Y entonces nosotros queremos que todos nos reciban con amor y lo que menos tenemos es, pero o sea, no tenemos ni una pizca de lo que el Señor Jesucristo tenía. ¿Y qué era lo que el Señor Jesucristo tenía más que tal? Amor, vamos, porque Él vino por amor a nosotros, vamos. Y nosotros, en vez de darles ese amor, ¿qué le dimos? Desprecio. Y nosotros entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es dar amor, aunque muchas veces recibamos desprecio. Pero qué difícil es. Qué difícil es porque obviamente cualquiera me podrá decir, pero es que vos no vivís con mi suegra. O sea, vos no conoces a mi suegra. Vos conoces a mi suegra. Y tienen razón. Tienen razón. Yo no lo he vivido. Yo no sé lo que es eso. Pero sí sé lo que el Señor me ha enseñado en su palabra. Y a lo mejor no lo he vivido con mis suegros, pero lo he vivido en otras situaciones donde yo he tenido necesidad de poner en práctica lo que he aprendido. Y eso me lleva ya al último punto de este podcast de hoy. ¿Qué pasa cuando ya se fracturó la relación? O sea, que no estás en buena lid, sino ya ni se pueden ver, no se hablan, no medio se tragan, no se mastican. Complicada la relación. Hay relaciones así, sí, pues. ¿Verdad? Y acordate que también hay suegros abusadores, pues. O sea, también hay que reconocer que hay nueras que han sufrido abuso de parte de sus suegros, de parte de sus suegras, que es difícil perdonar y que muchas veces también, ahí es donde vienen los límites, uno también puede decir hasta acá. O sea, no se puede pasar de esos límites, pero definitivamente el primer paso que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar. ¿Verdad? Porque lo que sucede es de que cuando nosotros perdonamos, entonces el Señor nos ayuda a ir liberando esa carga tan pesada que nosotros llevamos en la espalda. Y cuando nosotros perdonamos, ese ya es el primer paso. Pero yo sé que en muchos casos es difícil perdonar lo que un suegro ha hecho abusando de los hijos a lo mejor o de ellos mismos, de las nueras. Entonces es un tema bien complejo, vos, porque fíjate que nosotros también tenemos que reconocer de que dentro del ámbito cristiano no se ha visto el tema del abuso como tal, sino que se lo ha tratado de solapar un poquito, y cuando existe abuso también se necesita ayuda. Entonces aquí es donde viene el siguiente punto, que si tú necesitas una ayuda profesional, hay que buscarla. Porque podemos nosotros perdonar, ¿verdad? Pero no olvidar. Podemos nosotros perdonar, pero seguir teniendo un problema interno que nos causa la relación. Pero entonces ahí viene el otro tema, que es poder buscar una ayuda profesional. Ahora, si tu caso, primero Dios, no es tan grave, bueno, pues perdonar, ser humilde, pedir perdón, ¿verdad? Porque acordate que, como mi suegra dice, para que peleen dos, o sea, tienen que haber dos, ¿verdad? No se puede pelear solo uno, tienen que haber dos. Y es cierto, o sea, uno también tiene que reconocer que no es monedita de oro para caerle bien a todos, y que uno muchas veces también tiene actitudes bien, ¿cómo se podría decir? Que no son precisamente las mejores, pues, para que nosotros podamos tener una relación, la forma en la que contestamos, la forma en la que nos expresamos, muchas veces la forma en la que bromeamos, porque el otro punto es de que muchas veces nosotros no decimos las cosas claras, pero lo decimos como con bromita, con pasivo, sarcasmo. Agresivo, ¿no? Ajá, cabal, con sarcasmo. Entonces, no sabes si dijiste o no dijiste, pero qué quiso decir, y a lo mejor entendieron nada que ver lo que dijiste. O sea, no, hay que hablar las cosas y hay que hablarlas claras, hay que pedir perdón, perdonar. Yo creo que, opino que esos son los primeros pasos que uno debería dar. Yo totalmente de acuerdo con vos, Freddy. O sea, perdonar, creo que esa es la clave. Quien no perdona, dice un predicador, no ha entendido el evangelio. Uh-huh. Porque dice, yo no puedo perdonar eso. ¿Y te has dado cuenta de la cantidad de cosas que a través de Cristo Dios te perdonó? Uh-huh. O sea, si yo no puedo perdonar a alguien, es que yo no he entendido que yo soy un vil pecador, que fui perdonado y por cosas más graves de las que este ser humano me ha hecho o me ha dicho. El yo no puedo perdonar es simplemente un orgullo, una negación a hacer lo que Dios nos ha dado y nos ha pedido que hagamos. Perdonar a nuestros
a los que nos ofenden, así como nosotros los perdonamos. O sea, son cosas que son claves y básicas en alguien que se dice cristiano que ama a Dios. O sea, el perdonar no es una opción. El perdonar es una necesidad del ser humano para poder vivir en paz con las demás personas. Y por supuesto, el pedir perdón. El pedir perdón ya es un reconocimiento de que en medio de este baile yo también fallé. Que eso como cuesta, pero entender, yo también tuve mi parte en esto. A lo mejor yo contesté de una manera abusiva, grosera. A lo mejor yo no le di ni siquiera la oportunidad a la otra persona de hablar o de defenderse. A lo mejor fui yo el que provocó la situación. O sea, hay tantas cosas, pero siempre queremos ver el mal del otro y no lo que nosotros hicimos. Y la semana pasada decíamos acá que uno de los conceptos más repetitivos que dicen de los cristianos es que somos hipócritas. Y muchas veces somos hipócritas porque vamos el domingo a la iglesia, pero estamos en una relación así, con gente tan cercana como nuestros padres y nuestros suegros. Y lo que dice la Biblia aquí en Mateo 5:23 es: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El reconciliarnos con los seres cercanos es necesario. O sea, si nosotros no lo hacemos, simplemente estamos como a la mitad, ¿verdad? O sea, no solo con los cercanos, con todo el mundo deberíamos de buscar una reconciliación, pero con los más cercanos, con tus padres, con tus suegros, claro. Eso es una necesidad urgente. Y muchos, sus suegros y sus padres no son cristianos, pero ¿cómo van a hacerlo si no miran en nosotros esa actitud de perdón, esa actitud de arrepentimiento? ¿Cómo podemos nosotros evangelizarlos, que era lo que decíamos al inicio, si nosotros mismos no representamos a Cristo? Entonces, el llamado hoy acá, que hacemos a quienes nos oigan y tengan una relación complicada, fracturada con sus padres o con sus suegros, es que no hay que esperar a que llegue el día del hospital, el día de la muerte, para ir a llorar a la tumba o para ir a hacer cuentas. Hacer un no sé, he oído gente gritando en las funerarias. No, hombre, o sea, esto es hoy. O sea, sí. Hoy, ahorita, donde los tengo oyendo, o sea, una llamada por teléfono, una visita. Solo terminen el episodio primero y ahí los llaman. Pero no dejarlo, pues, o sea, yo creo que somos los llamados a ser los que buscan la paz. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, dichosos los que procuran la paz, a los pacificadores. Y el pacificador no solo es el que se mantiene tranquilo, sino el que consciente y deliberadamente busca la paz con las demás personas. Y en una relación tan estereotípicamente compleja, al final creo que si la tratás como dice la Biblia, no debería de ser tan compleja. Y de repente de aquí a unos 50 años ya no van a hacer chistes de las suegras. Yo, como te decía, a mí me cae mal escuchar chistes de las suegras porque realmente mi suegra es buena, como te pasa a vos, vamos. Entonces... y también la mía, vos. O sea, pero como no decir nada. No, pues por eso. Pero porque, aquí hay que aclarar, si porque no. a veces no soy mi suegra, entonces un saludo a mi suegra, ¿no? Mi suegra. Ayer fue cumpleaños de mi suegra, vos. Sí, feliz cumpleaños, suegrita. Feliz cumpleaños a la suegra. Fuimos a comer a la antigua. Huicho y Freddy, gracias por venir, Freddy. Me siento bendecido con tanta sabiduría de los dos acá. Así que, Freddy, gracias. Hombre, para mí es un gustazo y que Dios les bendiga y que sigan adelante mucha con este podcast. Así. Y siempre gracias a todos los que nos escuchan. Dejan sus comentarios y recuérdense que también tenemos desayuno. Nunca llega el desayuno, ¿va, Freddy? ¿No? Levántate temprano un jueves. No vayas al gimnasio un jueves y llegas a comer. 7 de la mañana. Ya me la pusiste difícil, vos. Está bien. Pero vamos a hacer. Comemos bien ahí entre amigos los jueves ahí en la zona 11 en un restaurante. Si nos escriben les decimos dónde es y nos llegan a visitar los jueves para seguir platicando de estos temas. Y como siempre, todos los jueves en Spotify, en Instagram, en Facebook, en todos lados como Bad Boys el podcast. Así que hasta la próxima semana. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Adiós.